¿Otro año? Ok. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y bueno, aprender de su palabra, estar en su presencia. Pues vamos a la palabra, ¿les parece? Abran su Biblia por favor en Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículo 12. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene mucha relación con el tema que estuvimos tratando la semana pasada acerca de la indiferencia. A este tema yo le he puesto por título, es una pregunta y es: ¿cristianos que son incrédulos? ¿Cristianos que son incrédulos? Y tiene que ver con los tiempos de incredulidad que estamos viviendo. Recuerde que estamos viviendo tiempos peligrosos y la incredulidad es un aspecto peligroso de estos tiempos. La incredulidad que estamos viviendo, dice Hebreos 3:2, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que nos hable. Padre nuestro, una vez más nos acercamos a ti en esta mañana para agradecerte por tus bondades, tus misericordias, porque tú tienes cosas nuevas para nosotros y estamos agradecidos por la vida, estamos agradecidos por las fuerzas, por el permitirnos entrar a tu presencia, por permitirnos tener estos tiempos de comunión contigo y unos con otros. Toma control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, para que este tiempo sea de bendición para nosotros, que este tiempo sea para glorificar tu nombre y que ahí podamos encontrar nosotros esa plenitud en ti, Señor. Dame la gracia, la sabiduría para hablar y a mis hermanos también dale la templanza y la docilidad para escuchar. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo tiempos de incredulidad, hermanos. Y esto hablando dentro del ámbito cristiano, porque pues el mundo no se le puede exigir fe, ¿verdad? Pero dentro del ámbito cristiano estamos viviendo tiempos de incredulidad. Y eso es peligroso, eso representa un peligro para nuestra vida espiritual, si es que deseamos vivir o andar en la voluntad de Dios. Y esto es a causa de la influencia que otros pueden llegar a tener sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos. Hay cristianos que ven un capítulo de National Geographic y ya dudan de Dios. Ven un capítulo de Animal Planet o de, no sé si exista todavía, pero un capítulo de algún documental sobre la ciencia y ya están dudando de Dios, ya están dudando de la palabra. Porque estos tiempos, hermanos, de incredulidad tienen influencia sobre nosotros, y más si algún cristiano de renombre dice alguna cosa que descalifica ciertas partes de la Escritura, nos sentimos con el derecho también nosotros de hacer lo mismo, porque cierto teólogo lo dijo. Porque hay teólogos que descalifican las Escrituras como palabra inspirada. Y hay muchos que han seguido ese tipo de pensamientos, han sido afectados. La influencia que representa la incredulidad de nosotros nos la vuelve peligrosa, porque nos hace ser incrédulos ante las cosas de Dios. Por eso debemos esforzarnos por mantenernos firmes y estar buscando siempre hacer la voluntad de Dios, conocer la palabra. No lo que yo creo que es, no lo que yo pienso, porque todo eso es engañoso. Es que yo creo que mientras tú... No, es que no te pongas en esa posición, porque vas a caer en incredulidad. No puedes decir, es que yo creo que con que ames a Dios, y para ti, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo demuestras tu amor por Dios? Pues portándome bien. ¿Y para ti qué es portarte bien? Necesitamos estar centrados en la palabra, si no podemos caer en esta condición peligrosa que está rondando o está consumiendo nuestros tiempos, la incredulidad. Ahora mira, el Señor tiene cosas buenas para nosotros. ¿Cuántos saben esto? El Señor tiene cosas muy buenas y tiene cosas cada vez mejores para nosotros, para cada uno de los que le buscamos
con todo nuestro corazón para cada uno de los que están dispuestos a escuchar las palabras de Dios, pero con la intención, con el deseo en su corazón de ponerlas por obra. De otra manera no sirve. Si no buscamos a Dios para obedecerle, nuestro cristianismo no sirve. Si leemos la Biblia pero no tenemos el deseo de poner en obra lo que estamos leyendo, no sirve de nada, es tiempo muerto. Pero Dios tiene cosas buenas y mejores para todos aquellos que están dispuestos a conocerle para obedecerle. ¿Cuántos creen esto? 4, está bien, los demás son incrédulos. Ojalá que después de esto ya puedan creer. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que hay cristianos que son incrédulos? ¿Habrá cristianos que son incrédulos a estas cosas? ¿Tú crees que haya cristianos que no creen que Dios tiene cosas buenas y mejores para ellos? ¿O cristianos que no creen que necesitan buscar a Dios de todo su corazón? Suena contradictorio, ¿no? Porque la misma palabra cristianos, la palabra cristiano, que significa seguidores de Jesucristo o pequeños cristos con respecto a seguir a Jesús, bueno, esa misma palabra implica que somos personas deseosas de la voluntad de Dios, así como lo fue Cristo nuestro Señor. Y pareciera contradictorio que hay cristianos que son incrédulos a las cosas de Dios. Pero bueno, los mismos discípulos del Señor lo eran, ¿verdad? En su momento. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Después de su resurrección, el Señor reprochándoles, tardos para oír, incrédulos para creer todas las cosas que están escritas. La realidad es que sí hay cristianos que son incrédulos y todos podemos caer o ser arrastrados por esta condición, que es peligrosa porque nos aparta de la voluntad de Dios. La incredulidad es algo que no le agrada a Dios. Hoy vemos a muchos de los que dicen haber creído en el Evangelio dudar de Dios. Es decir, confiesan que creen que Dios es poderoso para salvarlos, para perdonar sus pecados, para darle una vida eterna a su lado, pero dudan de Dios en muchas otras cosas. No dudan quizá en que Jesucristo vino a este mundo y entregó su vida por ellos, siendo enemigos, pero dudan en que tenga cuidado y control en temas tan simples como lo económico en sus vidas. Muchos cristianos que tenemos la responsabilidad y la encomienda de mostrar al mundo la gloria de Dios, reflejar la luz verdadera que es Cristo Jesús, muchos cristianos están escogiendo qué creer y qué no creer de la palabra de Dios. Lo que consideran bueno lo creen y lo que no lo desechan. Muchos cristianos están escogiendo qué ignorar o qué recibir de todo lo que está escrito. Viven escogiendo, repito, qué creer y qué no creer de la palabra de Dios. Y terminan desechando muchas bendiciones, pero también desechando muchas advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Cosas que están dispuestas para hacernos bien a todos los que creemos en Él. Cosas, bendiciones y advertencias que están dispuestos para que los planes extraordinarios de Dios se cumplan en cada uno de nosotros. Pero muchos, al escoger lo que creen y lo que no creen, muchos al escoger qué es lo que pueden ignorar y qué recibir de la palabra de Dios, no están preparados para ninguna de las dos cosas. Ignoran las advertencias y por esa ignorancia voluntaria que tienen hacia las advertencias de la palabra de Dios, no están preparados para el día malo. Y todo el tiempo están cayendo en las tentaciones, todo el tiempo están siendo arrastrados por falsos maestros, por falsas enseñanzas que los llevan a la incertidumbre, a la duda, al miedo, al egoísmo, a la amargura. No están preparados para las pruebas y todo el tiempo están sufriendo. Todo el tiempo están sufriendo pérdidas en su vida, en su familia. Y por consecuencia desechan las bendiciones que Dios tiene para ellos. Porque no podemos escoger solo algunos fragmentos de las Escrituras o de las palabras de Dios.
Es como taparse los oídos mientras Dios está hablando. Mira, en la palabra de Dios encontramos muchas advertencias y muchas bendiciones ante las cuales solemos ser sumamente incrédulos. Por ejemplo, conocemos la promesa de Dios de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos la conocen? Es una de las más famosas. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos? A ver, levanta tu mano si tú lo crees. Bueno, esta es una de las bendiciones que Dios promete para nosotros. Pero a veces somos incrédulos a esta bendición, porque a veces nos sentimos solos. A veces creemos que Dios ya no está con nosotros cuando Él lo dijo. Y es una bendición, es una promesa que Él cumplió. Me ha dejado solo el Señor. Espérate, es que para eso Jesucristo fue abandonado en la cruz. Para que tú no fueras abandonado por Dios. Por eso Él no te va a abandonar jamás, porque Cristo Jesús pagó tu abandono. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esas palabras cubrieron completamente tu vida desde el momento en el que crees y por toda la eternidad. Es decir, Dios jamás te va a abandonar, pero a veces somos incrédulos para creer en estas promesas, en estas bendiciones. Todos conocemos la promesa de que todas las cosas nos ayudarían para bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos saben esto? Eso dice la Escritura, ¿sí o no? Es una promesa y es una bendición, imagínate. Estar seguro de que todo va al final a contribuir para mi bienestar. Como la enfermedad, como la muerte. Es que ahí está escrito, hermano. ¿Cómo la muerte de Cristo se iba a imaginar alguna persona que contribuiría o que sería lo importante o lo esencial para nuestra salvación? Cuando aquello se veía horrible, aquel martirio, aquella pasión se veía horrible, mas sin en cambio era lo único necesario para nuestra salvación y suficiente. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, pero a veces somos incrédulos a estas promesas y nos dejamos envolver por la incredulidad, el ambiente de incredulidad que está rondando nuestros tiempos, nuestros alrededores, nuestros entornos. También conocemos que el Señor prometió proveer comida, bebida y vestido si nosotros nos encargamos de hacer del reino de Dios nuestra prioridad. ¿Cuántos conocían esta promesa? ¿O la conocen? Mas sin en cambio seguimos siendo incrédulos. A veces no creemos en que Dios pueda proveernos todo lo necesario para sobrevivir o para estar viviendo en este mundo, y estamos afanados, estamos turbados, con miedos, con dudas, y caemos en esta condición de incredulidad. Solemos ser sumamente incrédulos a estas bendiciones que son para nuestro bien, hermano, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad que no? Él lo dijo y Él lo hará. El problema no está allá arriba, el problema está aquí abajo en la tierra, en los afanes que nosotros mismos nos provocamos por causa de nuestra incredulidad a las promesas de Dios. Pero no solo eso, también somos incrédulos a las advertencias. Porque, mira, Dios nos advirtió que si no creemos en Él y que si no nos arrepentimos, lo único que nos espera es ir a condenación y que pereceríamos al final. Y es una advertencia, mas sin en cambio muchos siguen sin creerlo. Y hablo muchos que están dentro de las iglesias, que no viven una vida nueva, no viven una vida que dé frutos de arrepentimiento. Y sabemos que Dios dijo que si no creemos y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, lo único que nos espera es la ira de Dios y la condenación eterna. Que si no nos arrepentimos, pereceremos. Y muchos hacen caso omiso a esa advertencia y siguen viviendo la vida de siempre, una vida de desenfreno, de pecado, de indiferencia, de incredulidad.
a las cosas de Dios. El Señor nos advirtió que si permanecemos en una condición de pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo único que nos espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a sus adversarios. Esa también es una advertencia de la palabra de Dios. Mas sin en cambio muchos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, siguen alejados de Dios, siguen incrédulos a las advertencias de Dios. Siguen pecando deliberadamente como si nunca hubiesen conocido que Cristo Jesús tuvo que pagar por sus pecados. Por eso Pedro dice, mejor les hubiera nunca haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido volverse a apartar, porque se cumple el proverbio de que el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el lodo. Mejor nunca les convenía más nunca haberlo conocido que después haberse regresado. Somos conscientes de esto, mas sin en cambio muchos son incrédulos a estas palabras y piensan que no es cierto, que no hay una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a sus adversarios. Es que Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero las advertencias de la palabra de Dios son justas. Dios dijo que al que ama disciplina y que azota a todo aquel que toma por hijo. Y esto con el fin de apartarlo de los malos caminos y centrarlo en una vida santa, centrarlo en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mas sin en cambio muchos ignoran que tarde o temprano va a llegar la disciplina de Dios si realmente somos hijos de Dios y permanecen en una misma condición de pecado. Hasta que Dios trata con nosotros, nos disciplina o incluso nos azota y ahí estamos todos dolidos, sufriendo a causa de esa disciplina que al final resulta para bendición porque nos centra en el camino de Dios. Pero así como estas bendiciones y estas advertencias que tienen el fin de llevarnos a vivir una vida agradable delante de Dios, hay muchas. Toda la Escritura está llena de bendiciones, está llena de advertencias que nos guían a tener un comportamiento que nos permita recibir la bendición de Dios y su gracia para hacerle frente a todo lo que venga en el día a día y estar tranquilos, tener gozo, tener paz. Ignorar todo esto pues nos lleva a una vida corrupta, a una vida de miedos, de incertidumbres. Y muchos cristianos están envueltos en la incredulidad de los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Están viviendo como si Dios no existiera, como si Dios nunca hubiese hablado a través de sus profetas, a través del Señor mismo, a través de sus apóstoles, como si la Escritura no fuera realmente la palabra de Dios. Y son incrédulos a todo lo que en ello está escrito. Ahora, es una realidad, hermanos, que hay una lucha entre la incredulidad y la fe. Siempre va a haber una lucha entre si creo o no creo. Mira, hay cosas de las que podemos dudar sin que de ello repercuta en la esencia de quiénes somos y en nuestro comportamiento. Podemos dudar de cosas que no nos afectan en gran manera. Por ejemplo, podemos dudar del gobierno. ¿Cuántos dudas del gobierno? Que realmente tienen un interés por el pueblo, por el bienestar del pueblo. Podemos dudar de eso. Eso no cambia mi esencia, ni tampoco mi comportamiento lo afecta como cristiano. No pasa nada. También podemos dudar de una gasolinera, que si realmente da litros de a litro. ¿Cuántos dudan de las gasolineras? Mira, creen más en el gobierno que creen más en las gasolineras que en el gobierno. Podemos dudar y eso pues, no tiene importancia, ¿verdad? Al final eso no afecta a quién soy ni mi comportamiento. Podemos dudar de los que venden verdura. Yo cuando voy al tianguis veo que tapan la báscula casi todos. Y pues obviamente dudo de que me están dando mis kilos. Pero no pasa nada. Doy gracias a Dios por lo que puedo comprar y lo que puedo tener para ser alimentado. Podemos dudar de nuestro patrón, de que realmente nos vaya a dar las utilidades justas o no.
Podemos dudar de muchas cosas sin que éstas repercutan a la esencia de quienes realmente somos y a nuestro comportamiento. Pero mira, hay algo en lo que no podemos ser incrédulos. Porque ser incrédulos en ello va a afectar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y lo hará para mal. Nos va a llevar a una decadencia espiritual cada vez mayor. Y me refiero a la palabra de Dios. Ser incrédulo a una sola cosa de la palabra de Dios va a afectar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y nos va a llevar a una decadencia cada vez mayor. No podemos ser incrédulos ante lo que Dios ya nos ha revelado a través de su palabra. A nada, hermano. A nada. No puedo creer que Dios es amor, pero no puedo ignorar que Dios es justicia. Es que Dios no castiga. ¿Quién dice que no castiga? No acabamos de mencionar el pasaje de Hebreos que dice que hay una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a sus adversarios. Yo no puedo creer que Dios es amor y recibirlo, pero puedo ignorar que Dios trae castigo. Es que el castigo es justo. Si somos incrédulos ante lo que Dios ya nos ha revelado a través de su palabra, vamos a sufrir muchos males, hermanos. A cualquier cosa que nosotros desechemos de la palabra de Dios. La incredulidad es tan peligrosa que puede contaminar toda nuestra vida. Y no solamente a nosotros, puede contaminar todo a nuestro alrededor y llevarnos a vivir a nosotros y a nuestras familias apartados de Dios. Del Dios que un día confesamos que nos salvó. Y eso lo vemos mucho en muchas familias de las iglesias, en donde el padre de familia es sumamente incrédulo a ciertas cosas y arrastra a toda la familia, a la esposa y a los hijos con ellos. Quienes eran una familia consagrada dejan de serlo de un momento a otro, y eso es a causa de la incredulidad. Mira, ¿cuántas veces les pedimos? Y como decía Pablo, les rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no falten. Y no porque queramos verlos, sí queremos verlos, pero no es simplemente porque queramos tenerlos aquí y no querer controlar sus vidas, no, porque es bueno para ustedes. Mas sin en cambio los incrédulos dicen, no pasa nada. Y al rato andan sufriendo en su matrimonio, andan sufriendo con el comportamiento de sus hijos, andan sufriendo porque tienen actitudes que les crean problemas con los demás en las demás relaciones. Pero son incrédulos y arrastran a otros a esa incredulidad. La incredulidad, hermanos, es sumamente peligrosa. No podemos desechar lo que está escrito de la palabra de Dios. Consciente o inconscientemente necesitamos estar clavados en la revelación divina. No podemos ser incrédulos. El autor de Hebreos dijo en el texto que leímos en un principio, hermanos, tengan cuidado, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, la lucha entre la fe y la incredulidad ha existido desde el principio, entre creer en Dios o no creer en Dios, entre creerle a Dios y no creerle a Dios. Siempre ha existido, lo vemos en Adán y en Eva, quienes ignoraron la advertencia de Dios, de su mandato, y rechazaron su bendición, decidiendo creerle más a Satanás. De manera que las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. Ellos decidieron creerle más a la serpiente que a lo que Dios había dicho. Ignoraron por completo la advertencia por medio de la cual el Señor les dijo, el día que de él coman, morirán. Es que es algo con lo que estamos luchando siempre, la incredulidad y la fe, y estas son antagónicas, son opuestas. En nuestra vida como cristianos es la fe lo que debe de prevalecer, no la incredulidad. Y donde hay incredulidad, automáticamente la fe se disipa. Y no estoy hablando de una fe emocional, estoy hablando de una fe razonable
en las Sagradas Escrituras, en lo que ya está escrito. Si está escrito, hermano, yo no veo motivo por el cual dudar de ello. Si está escrito que tienes que amar a tu esposa, varón, si no, no te va a ir bien, yo no tengo motivo por el cual dudar si Dios lo dijo. Si Dios dijo en su palabra que las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, pues yo no tengo motivo por el cual tú tengas que hacer otra cosa, mujer, al menos que seas incrédula. Ay, es que mi marido es un cabezón. Bueno, yo no veo la palabra de Dios que diga que esté sujeto siempre y cuando sea un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Escritura que esté sujeto aún sea un incrédulo, para que por medio de tu conducta casta y respetuosa lo puedas ganar para Cristo. El no hacer eso te pone en una posición de incredulidad, tanto al varón como a la mujer, y a cada uno de nosotros como hijos de Dios en cualquier área en la cual el Señor nos demanda una respuesta. Mira, la incredulidad se puede definir como aquel estado de no creer o no aceptar algo como verdadero. Repito, no creer o no aceptar algo como verdadero. Es como verlo escrito y decir, no, es que yo no acepto que sea así. Es que yo no acepto que la maldad esté en aumento y que los tiempos sean peligrosos. Es que eres un incrédulo porque ya está escrito. Y está siendo arrastrado por este tiempo de incredulidad, en donde lo que quiere el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, es desviar a los hijos de Dios de la voluntad divina, desviarlos de los caminos rectos y justos de la palabra. Por eso implanta por medio de otros la idea de que no es necesario creer en la totalidad de la palabra o no tan exageradamente como muchos lo creen. No aceptar algo como verdadero. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y esto en todas y cada una de las áreas de tu vida, en los negocios, en las amistades, en las relaciones maritales. No puedes tener novio o novia incrédulo, marido incrédulo, si tú ya eres creyente. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, no lo acepto. Es mejor que muchos cristianos, bueno, que los cristianos que tú conoces. Porque los cristianos bíblicos no puede ser mejor. Mas, en cambio, la incredulidad nos lleva a pensar que podemos de alguna manera prescindir de lo que está escrito como algo que no es verdadero. Es tener una reacción de escepticismo o desconfianza hacia una afirmación. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Será que Dios me proveerá si me enfoco en el reino de Dios? ¿Será que el Señor me podrá proveer? Mira, tu incredulidad te impide experimentar la gloria de Dios en muchas cosas. Créemelo. Yo puedo dar testimonio de muchas cosas que Dios ha hecho en cuanto a este texto. Extraordinarias. Pero a veces la incredulidad, el escepticismo nos lleva a desconfiar de las cosas que Dios ya dijo en su palabra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que te mueras yo voy a estar contigo. Señor, ¿dónde estás? No te veo. Es que no necesitas sentirlo, hermano. Es por fe, no por vista. No es por sentimientos. Por eso muchos se les enchina la piel y dicen, ¡ay, es Dios! Bueno, y si no se te enchina la piel, ¿no está? No es que está, se te enchine la piel o no se te enchine, Dios está ahí. Te haya gustado la alabanza o no te haya gustado, Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo. La incredulidad es lo que nos impide entender las afirmaciones de Dios. También se puede definir como un estado mental en el cual la persona no acepta con facilidad lo que se le presenta. No acepta con facilidad lo que se le presenta. O sea,
Es como cuando vas y predicas el evangelio y te dices, es que nomás tienes que creer. Ah, ¿cómo tan fácil? Es que eres incrédulo. Nomás creer y ya, qué fácil. No, yo tengo que hacer ciertas mandas, tengo que hacer ciertos ritos. No, es que entonces tú estás demeritando el sacrificio de Jesús, el cual es completo y es perfecto. La obediencia viene después de la fe. Es una persona incrédula, no acepta fácilmente lo que se le presenta. Jesús murió por tus pecados, arrepiéntete, cree en el evangelio y arrepiéntete. Ahora, si hablamos de la incredulidad en la vida cristiana, bueno, incredulidad entonces es un estado en el que un cristiano simplemente no confía en Dios y en su palabra. Un cristiano que no confía en Dios y en su palabra. ¿Ustedes creen que haya cristianos que no confían en Dios y en su palabra? Todos en algún momento podemos caer en esta circunstancia, hermanos. Cristianos que no aceptan la palabra de Dios como verdadera y por lo tanto no aceptan las advertencias ni las bendiciones que en ella están escritas. Mira, una de las mejores ilustraciones que aparece en la palabra de Dios es aquella que se relata en la historia de Noé. Noé y la generación incrédula, ahí en Génesis 6. La historia de Noé nos ilustra perfectamente este tema acerca de la incredulidad. Mira, una generación en donde la maldad iba en aumento, como hoy, a tal grado, hermano, que Dios toma la determinación de eliminar a todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Dios, mira, el Dios de la misericordia, el Dios de la paciencia, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Ese Dios que hasta el día de hoy ha soportado la maldad de todos nosotros, de toda la humanidad, en los tiempos de Noé dijo, voy a eliminar a todo ser vivo. ¿Te imaginas en qué nivel estaba la maldad en aquel tiempo? Para que Dios haya decidido o tomado la determinación de eliminar a todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Dice la Escritura que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Era una generación incrédula que ignoró por 120 años las advertencias de las palabras de Dios dadas por Noé. Durante 120 años Noé diciéndoles, arrepiéntanse, viene la ira de Dios, viene el castigo, dejen sus malos caminos, vuélvanse a Él. Pon atención a las advertencias. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere salvarte, Dios quiere cambiar tu matrimonio, Dios quiere cambiar tu familia, Dios quiere darte salvación. Imagínate 120 años con la misma cantaleta, dijeran algunos. Las mismas palabras, hermano. Bueno, ya se lo estoy diciendo yo a ustedes, no. Haz esto, por favor, entiende, aplícate a la palabra, lee, asiste a la iglesia, asiste a las reuniones, instruye a tus hijos, ama a tu esposa, sujétate a tu varón, haz el bien. 20, 30 años ignorando advertencias. Imagínate, así como con Noé, 120 años rechazaron por incredulidad las bendiciones de Dios, incluyendo la salvación. Recordemos que el Señor expresó que en los tiempos finales, o estos tiempos finales peligrosos, serían semejantes a los tiempos de Noé, en donde la indiferencia y por lo tanto la incredulidad serían el común denominador de todos los hombres, incluyendo los que se dicen a sí mismos cristianos, como en los tiempos de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, ignorando el no te unas en yugo desigual. 20 años más tarde, divorcios, pleitos, adulterios y tantas cosas, pero todo se remonta a la elección que hicimos en el inicio de nuestra vida. En lo que elegimos en un principio, Dios te dijo, Dios nos habló. Bueno, ya cometiste el error, ahora aplícate a lo que el Señor te está pidiendo. Pero muchas veces es error tras error, indiferencia, incredulidad tras incredulidad.
Por eso el Señor dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los que vienen a las iglesias, no todos los que dan gracias por los alimentos, no todos los que predican la palabra de Dios y se paran en los púlpitos incluso. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que le diga a la gente que yo gobierno su vida va a entrar en el reino de Dios, no es por eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, el que se sujeta a la palabra de Dios, ese es el que evidencia que verdaderamente es un hijo de Dios. El que ha dejado la incredulidad a un lado para caminar en obediencia, siguiendo las advertencias, recibiendo las bendiciones de Dios, creyendo en sus promesas. Muchos me dirán en el día del juicio, cuando te mueras, cuando nos muramos y estemos frente a frente al Rey y Señor de la existencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero si yo era pastor, yo predicaba la palabra de Dios, yo era evangelista, Señor, yo le prediqué el evangelio a muchos. Y en tu nombre también echamos fuera demonios. No, me hubieras visto, era buenísimo. ¡Cállate! ¡Sal fuera! Es que hay algunos que se ponen bien intensos y solamente tiene dolor estomacal a otra persona. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, incrédulos. Incrédulos, nunca creyeron lo que realmente era el evangelio, o nunca siguieron lo que realmente es vivir el evangelio, la palabra de Dios, el reino de los cielos. No todos, hermanos. Y nuestros tiempos te dicen que todos los que asistan a una iglesia cristiana son salvos, con que le eche poquitas ganitas. No, es que así no funciona la vida cristiana. Eso es ignorar las advertencias, es ignorar, ser incrédulos a lo que dice la palabra de Dios. Es como decir que solamente bastaba un latigazo en la espalda de Jesús para todos ser salvos. ¿Verdad que no fue suficiente? No, lo despedazaron hasta la última gota de su sangre, porque así estaba escrito, así era necesario que sucediera. No solamente es necesario venir a la iglesia, no solamente es necesario leer la palabra de Dios de vez en cuando, dar gracias, es buscar una vida en santidad, es buscar una vida acorde a las demandas que nos dice la palabra de Dios. Al final, hermanos, no todos los que creen, realmente creen. Eso es una realidad. Hay mucha incredulidad en nuestros tiempos y hay mucha incredulidad en la iglesia. Ignoran las advertencias como si no fuera palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de incredulidad en la iglesia como una de las más grandes crisis de fe en todos los tiempos. Hoy vivimos una crisis de fe, hermanos. Mira, cristianos envueltos en actitudes y prácticas que son contrarias a la fe, pero no solo eso, cristianos que justifican tales acciones y tales prácticas. Por ejemplo, cristianos involucrados en temas supersticiosos, como los horóscopos. Cristianos poniendo su confianza en que es Géminis. Por Dios santo, hermano, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puedes decir que eres cristiano y que has depositado tu total confianza en Dios, pero al mismo tiempo creer que te va a ir bien porque eres Tauro? O sea, ¿no les parece una locura? Pero mira, muchos leen los horóscopos y descansan en los horóscopos. Descansan en lo que cierta persona dijo que sucedería este mes contigo. Están envueltos en limpias, en brujerías, y se dicen ser cristianos, hermanos. Esa es una crisis de fe impresionante. Buscando en algo más que en Dios
su plenitud, su sentido, su propósito. Sin descansar en las determinaciones de Dios. Se murió un familiar, ahí vas a buscarlo con algún brujo para que lo traiga y puedas hablar con él o con ella. Y no descansamos en las determinaciones de Dios. Cristianos involucrados en estas cosas y que se estimulan mutuamente para buscar las mismas cosas y descansar en que está bien, que puedes seguir siendo hijo de Dios haciendo estas cosas. Aquí la pregunta es, si eres realmente un hijo de Dios, bueno, deja esas cosas de ya. O si no las dejas, si no quieres hacerlo, pues quizá no seas hijo de Dios. Quizás tu corazón no haya sido transformado, no se ha nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos, si quieres ver el reino de Dios. Cristianos involucrados en temas de depresión, depresiones prolongadas, ataques de pánico, de ansiedad, por años y años y años de lo mismo. Y repito, no solamente son prácticas contrarias a la fe, son actitudes y prácticas contrarias a esto, sino que muchos justifican esas acciones. Eso, hermanos, se llama incredulidad. Mira, un ataque de ansiedad, de pánico, una depresión, yo no la condeno, podemos llegar a caer en eso, pero eso evidencia nuestra falta de fe. Es eso. Ay, ¿qué puedo hacer para salir de esto? No seas incrédulo. Así de simple. No, pero es que te está siendo incrédulo a que te diga que no seas incrédulo. Si Dios te dice, cree solamente, porque para todo Dios nos da una solución. Para todo, hermano. Enfermedades, muerte, escasez económica, chismes, calumnias, pleitos, de todo tipo, todo lo que podamos enfrentar en esta vida, Dios nos dice cómo hacerle frente y cómo vencer, cómo obtener la victoria en medio de todo eso. Lo único que puede producir que caigamos en una depresión, en un ataque de pánico, de ansiedad, es la incredulidad. El no creer a lo que Dios ya dijo y que ha revelado por su palabra. Pero muchos hermanos creen que la depresión es normal en la vida del cristiano. ¿Será normal cristianos en depresión? ¿Será normal vivir de esa manera? ¿Que acaso Jesús murió en la cruz para que tú vivas en depresión toda tu vida? ¿Que acaso Jesús te libró del poder de la muerte, del pecado, de Satanás, para que tú te sujetes a una vida de miedos, de dudas, de incertidumbres? ¿Para que te la pases en tu cama sin hambre, sin bañarte? ¿Verdad que no? Eso no produce la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Mas sin en cambio, mira, el cristianismo vive cifras extraordinarias de personas en depresión. Muchos se justifican, ay, es que Elías. Bueno, ya que te esté persiguiendo no sé, Vladimir Putin para matarte, tienes derecho a caer en depresión. Porque a Elías lo perseguía esta mujer horrenda, poderosa y aún así el Señor no permitió que continuara en esa depresión. No, es que al final es un tema de incredulidad, en actitudes y acciones de pecado. Cristianos que conviven con la mentira como si fuera su prima o su hermana. Incluso algunos conviven con la mentira como si fuera parte de sus hijos. La ven diario. Diario mienten, diario engañan e ignoran las advertencias de la palabra de Dios en cuanto a esto. Piensan, son incrédulos en cuanto a lo que Dios dice acerca de la mentira, que es un pecado del diablo y que toda mentira se origina en Satanás, el adversario de Dios. Mas sin en cambio muchos lo siguen viendo la mentira como una fácil salida de sus problemas. No seas incrédulo. Por eso la mentira lleva a muchos
a una vida decadente y no saben, oye, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no puedo avanzar? A ver, pon atención a las pequeñas cosas, esas cosas que quizás has ignorado por mucho tiempo, como las mentiras piadosas, quizás sean lo que te mantiene sujeto a una vida de incertidumbre, una vida de miedo, una vida de servidumbre. No, es que si mi marido cambia, no, yo creo que necesitas dejar de echar mentiras, mujer. No es que si mi esposa se sujeta, pues a lo mejor no es ella, eres tú por mentiroso. Pero son mentiras que ni siquiera le digo a ella. Es que es tu condición espiritual que no te permite dar testimonio. Envueltos en robos, en adulterios y en tantos pecados que se normalizan a causa de la incredulidad. Creemos que Dios no está haciendo nada ni va a hacer nada con todas estas cosas. Hermanos, lo que está escrito, ya no se puede borrar. Y vamos a ser juzgados por este libro de revelación divina. Todos, sin excepción. Y antes se acaba el cielo y la tierra, que pase el Señor una sola pequeña parte de su palabra. Todo, absolutamente todo se va a cumplir. No podemos ser incrédulos a esto. Personas que declaran haber creído en el Evangelio, pero que viven como si no existiera el Evangelio, porque se esclavizan al pecado y son totalmente indiferentes a la voz de Dios. Mira, si creyéramos a la palabra, nuestras vidas serían constantemente transformadas en todo, pequeñas y grandes cosas. Si tan solo nos apegamos a creer verdaderamente en lo que está escrito, muchos de nosotros estaríamos viviendo vidas fuera de este mundo, vidas extraordinarias, por lo menos en nuestro lecho matrimonial, en nuestro hogar. Mas sin en cambio muchos viven como si el Evangelio no existiera, indiferentes a la voz de Dios, como si nunca hubiesen sido libertados del pecado. Porque Pablo dijo, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, si decimos que Jesucristo pagó por mis pecados y juntamente estoy crucificado con él, entonces ¿cómo podemos vivir aún en el pecado? La única forma sería en que realmente no hayamos creído, que solamente sea un tema intelectual. Si yo moría al pecado, no puedo seguir viviendo en el pecado. Él dijo en Romanos 6:12, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos en su incredulidad, pero ahora tienen una vida nueva por la fe. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Romanos 6:12 y 3 en la Nueva Traducción Viviente. La única manera en la que podemos seguir viviendo en estas prácticas supersticiosas, depresivas y de pecado es que no estemos creyendo y que estemos siendo arrastrados por esta generación incrédula, que nos dice que no pasa nada. Sí está escrito, pero Dios entiende. Sí está escrito, pero no es tan exagerado. Es solo una guía para que tú vivas bien. No es una guía para que tú vivas bien. Te ayuda a vivir bien en esta vida, pero también te prepara para la eternidad. No es solamente para esta tierra. Es una preparación, hermano, para la vida eterna. Es lo único que nos vamos a llevar cuando nos muramos, lo que hayamos aprendido y hayamos vivido de la palabra de Dios. Todo lo demás se queda en este mundo. Desgraciadamente estamos viviendo tiempos en donde lo que cantamos y predicamos se ha convertido en un tema tradicional y de religión, en un ritual, más que en una cuestión de verdadera y profunda adoración. Repito, estamos viviendo temas en donde lo que cantamos y predicamos se ha convertido en un tema tradicional y ritualista, más que en una cuestión de verdadera y profunda adoración.
Y aún desde el púlpito, hermanos, aún desde el púlpito se enseñan mentiras con apariencia de verdad. Medias verdades como principios absolutos de vida cristiana. Personas que hablan de la palabra de Dios, pero que no viven la palabra de Dios. No viven lo que hablan, como si fuera solamente una verdad aplicable a otros, pero no a nosotros mismos. De manera que muchos viven practicando la mentira, el adulterio, la codicia, el robo y muchas otras cosas más que nos mantienen alejados de Dios, aun cuando prediquemos la palabra. Porque eso no significa absolutamente nada. La incredulidad se manifiesta en nuestra forma de vivir. Por eso el autor de Hebreos dijo: cuídense de no caer en la incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y este texto evidencia el corazón de muchos a través de todos los tiempos. Cristianos que son incrédulos y que por lo tanto se apartan del camino santo y justo de la palabra. Cristianos que terminan lejos de los planes de bien que Dios tenía para cada uno de ellos por incrédulos, por no perseverar, por creer que Dios no va a cumplir lo que prometió. Y se topan con muchas desgracias, hermanos. Y arrastran a muchos otros a la misma vida decadente e infeliz que ellos por causa de su incredulidad. Abre tu Biblia en Tito capítulo 1, versículo 13. Tito capítulo 1, versículo 13. Aquí Pablo exhortó a Tito para cuidar la iglesia de este tipo de personas incrédulas que estaban más enfocadas en lo que creían que era importante y le restaban valor al evangelio. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo nosotros, cuidando o tratando de cuidar la iglesia, advirtiéndoles acerca de estos tiempos de incredulidad para que no sean arrastrados por este tipo de pensamiento. Personas que se enfocan más en lo que creen que es importante y dejan la verdad de la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 13 al 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pongan mucha atención. Va a aparecer ahí en pantalla. Dice: es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. ¿A quién? A la iglesia, a los hermanos. Repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Es decir, hermano, que esta predicación no es para que te agüites. Es para que te fortalezcas en la fe. Para que si hay en tu corazón un poco de incredulidad la dejes y te enfoques en la verdad de la palabra de Dios. Que si no has creído en la totalidad de lo que está escrito, comiences a hacerlo. Que si has menospreciado las advertencias y rechazado las bendiciones, dejes de hacerlo. Para que experimentes todo el bien que Dios quiere darte, todo el bien que Dios quiere hacerte. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Estos decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y era mejor porque es más fácil circuncidarse que honrar a los padres. Es más fácil circuncidarse que dejar de mentir, que dejar de codiciar a la mujer de tu prójimo. Me circuncido y ya, sí, qué padre. Bautízate y serás salvo. Qué padre, nomás haciendo eso, sí. Te repito, hacer eso es como pensar que bastó solamente un latigazo en la espalda de Jesús para ser salvos. La realidad es que no fue así. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Es decir, no sirven para hacer la voluntad de Dios por su incredulidad. Porque el Señor dijo algo en su palabra y ellos tienen una versión mejor de lo que Jesús dijo. Es como cuando el Señor mandaba a los profetas con el pueblo de Israel y siempre había un profeta que tenía algo más agradable para que lo escucharan. Así es en nuestros días.
Siempre hay alguien que cree que tiene una mejor palabra que lo que dice la palabra de Dios. Y siempre hay alguien dispuesto a escuchar esa palabra. Siempre hay alguien dispuesto a que le rasquen el oído y sentir rico. Pero la Escritura dice, no, dile a los hermanos que no caigan en este tipo de artimañas, porque estas personas son personas alejadas de la verdad. Tú fortalece a los hermanos en la fe, para que sean sanos en la fe, dice la versión Reina Valera, para que tengan una fe genuina, una fe pura, no una mezcla de incredulidad con fe y todo esto. No, una fe pura. O como la reunión de varones, hombres de una sola fe, ¿no? No una fe que haga acepción. No se distraigan con cosas de religiones, es lo que está diciendo. Mira, algo que no te exige santidad es religión. Algo que te dice que sin santidad, pero haciendo esto, puedes agradar a Dios, es religión. Lo que Dios quiere es santidad, hermanos. Sed santo porque yo soy santo. El Señor quiere que estemos ocupados de nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. No, tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando cumplas con esto. Es un religioso incrédulo para creer en todo lo que está escrito. Les está diciendo, hermanos, la incredulidad de ellos no debe de apartarlos a ustedes de la verdad. El que ellos no lo crean o el que ellos crean ciertas cosas no significa que sea la verdad. Asegúrense en lo que ya les hemos enseñado y en nuestro caso en lo que ya está escrito, porque en el caso de ellos pues era más complicado, no estaba el canon de la palabra de Dios completamente sellado. Para nosotros es fácil, vamos a la Escritura y vemos. Mira que se debe de hacer esto, no está escrito, pues no lo creo. No, mira, con que lleves a tu esposa a Dubái y ya vas a ser feliz. No está escrito aquí. Pues no, lo siento, mujer, no vas a Dubái. O sea, lo que está escrito para nosotros es más simple. Lo que nos estorba es la incredulidad. Pablo le dice que sepan discernir entre lo puro y lo corrupto, que sepan discernir entre los que realmente conocen a Dios y entre los que dicen conocerlo, entre los que realmente hablan la palabra de Dios y los que creen hablarla pero lo niegan por su manera de vivir. Que sepan discernir entre esto. Hay dos cosas, hermanos, que evidencian ese corazón incrédulo: los que viven ignorando las advertencias de Dios y los que viven rechazando las bendiciones. Hay una incredulidad a las advertencias de la palabra de Dios. Mira, ¿cuántas advertencias nos hace Dios a través de su palabra? Toda la Escritura está llena de advertencias. Es como cuando vas por un camino de 5,000 kilómetros para llegar a tu destino y te vas a encontrar con una advertencia cada rato. Curva, paso peatonal, no sé, te encuentras de todo. Cuidado con los animales, disminuye tu velocidad. Y durante 5 kilómetros estás viendo múltiples advertencias. Si vas por ese camino y las ignoras y le subes a 180, te vas a matar. No puedes decir que no sabías. Al final vas a terminar muerto. Y puedes decir, no me pasó nada. Bueno, sigue haciéndolo y te va a pasar. Te va a pasar porque las advertencias no son simplemente como un requisito para que algo se vea bonito, no. Las advertencias son para que podamos llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que vivamos una buena vida cristiana, comenzando con los 10 mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Incrédulos. Es que no me gusta presumir, pero yo me sé los 20.
Comenzando con los 10 mandamientos, hermano, de ahí de Éxodo 20. Son advertencias, no porque Dios quiera tenernos esclavizados a una vida, ahora sí que mala, ¿no? Pues cada mandamiento nos llena de su plenitud, nos llena de su seguridad, de su certeza. Y si estos 10 mandamientos los unes a todo lo que Deuteronomio 28, del 1 al 68 nos dice, imagínate las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia. Y si lo sumas a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20, en donde se nos alienta a escoger entre la vida en lugar de la muerte, entre la bendición y la maldición, ya son suficientes advertencias para nosotros estar ocupados durante toda nuestra vida. Pero fíjate, lo curioso es que casi todos optan por el castigo. Mira, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida. A los cielos y a la tierra llamo por testigo contra ti que te di opción y que te dije qué escoger y te dije qué hacer. Si por incrédulo escoges la muerte y el castigo, bueno, ya no hay sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a sus adversarios. Casi todos optan por el castigo. Muy pocos son los que realmente ponen atención a la voz de Dios para obedecerla. Muy pocos, a pesar de que ya está escrito. Todas estas maldiciones te vendrán si no obedeces. Y muchos optan por las maldiciones. Es como aquel que le ponen la cajetilla de cigarros y dice, te vas a quedar como esa rata muerta, que aparece la rata muerta, ¿verdad? Nah. Y otro, y otro, y otro. Yo sé que algunos están pensando como los sellos, no, de eso no voy a hablar. Como los que tienen 3 sellos, exceso de sodio, de azúcares y no sé cuánta cosa más. Casi todos optan por el castigo, muy pocos son los que realmente están poniendo atención a las advertencias de la palabra de Dios para obedecerla. Mira, ¿por cuántos años el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto? 40. Se dice que el camino realmente era de 11 días, cuando mucho. 11 días a 40 años. A ver, hagan la cuenta, 365 por 40 menos 11. ¿Cuántos días estuvieron vagando por causa de su incredulidad? Y dice el autor de Hebreos, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 40 años que le dio el Señor oportunidad y ninguno de los que salió de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, pudo entrar a la tierra prometida. Por incrédulos, 40 años siendo incrédulos, rechazando la bendición de Dios. Así vivieron. Por eso dice Hebreos 3:7, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:7 al 15. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón como en la provocación. El día que me tentaron en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. He hecho de todo para mostrarles que estoy con ellos, mas sin en cambio siguen sin creer. He hecho de todo para que me busquen a través de la palabra y siguen sin creer. Les he manifestado mi gloria para que sigan buscando una santidad y siguen sin creer. No han conocido mis caminos. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, hermano. 5, 10, 15 años Dios manifestándose, hablando a nuestras vidas, diciéndonos cambia, tómame en serio, pon atención, no seas incrédulo. Y siempre andamos vagando en nuestro corazón. Muchos ya esperan que se muera el esposo o la esposa para ser felices. Cuando 40 años Dios te ha estado hablando que puedes tener un buen matrimonio. Así en cambio lo has desechado por incrédulo. No, si para tener un buen matrimonio yo tengo que doblar el brazo, mejor no. ¿Sí sabías que para que tú fueras salvo Jesucristo tuvo que tomar tu lugar?
tuvo que tomar tu culpa? No han conocido mis caminos. Por lo tanto, versículo 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, todos los días exhortación acerca de estas cosas. No seas incrédulo, no dejes que el pecado te endurezca de manera que dejes de escuchar la voz del Espíritu Santo, que dejes de tomar en serio la palabra de Dios, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Advertencias ahí están, hermanos. No se amolden a este mundo. Esa es una advertencia. Renuévense. Quítese de vosotros toda ira, todo enojo. Es otra advertencia. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es otra advertencia. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, serán juzgados en el día del juicio. Es otra advertencia. No te vengues a ti mismo, deja lugar a la ira de Dios. No pagues mal por mal. Antes busca lo bueno delante de todos los hombres. Es otra advertencia. Vence con el bien el mal. Es otra advertencia. No codicies a la mujer de tu prójimo. No maldigas. Es otra advertencia. No imites lo malo. Es otra advertencia. Tantas advertencias, hermanos, que están escritas en la palabra de Dios y que ignoramos. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que a veces pensamos que las advertencias no son para nosotros porque no estamos viviendo eso. Pero escúchame bien, tú ignora una advertencia, aunque no la estés viviendo, va a endurecer tu corazón. De manera que después no vas a poder identificar las advertencias que sí son para ti. Si tú rechazas lo que crees que no necesitas, cuando llegue lo que necesitas no lo vas a saber identificar, porque no vas a tener la agudeza en tus sentidos espirituales para saber lo que Dios te está hablando. Por eso no tenemos que rechazar o ser incrédulos ante las advertencias de la palabra de Dios y tampoco ante las bendiciones. Hay muchas bendiciones para nosotros. Mas sin en cambio, de muy pocas hemos participado a causa de nuestra incredulidad. Por nada estés afanoso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en súplica, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardarte. Te va a guardar. Lo que estés enfrentando te va a guardar. Pero muchos no lo han experimentado por causa de su incredulidad. Es que ya oré y no pasa nada. Es que estás orando como un incrédulo. Por eso no pasa nada. Porque el Señor prometió y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Son fieles y verdaderas. Él prometió bendecirnos en muchas cosas. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que les falta. Esa es una promesa de parte de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. Es una bendición poder recibir en el momento justo la sabiduría necesaria. Mas sin en cambio, andamos buscando sabiduría en libros de autores paganos para resolver ciertas cosas. Hermanos, estamos viviendo tiempos de incredulidad. Y no podemos nosotros permitirnos ser arrastrados por la incredulidad que se está viviendo dentro del contexto cristiano. Yo entiendo que alguien que no conoce a Dios te puede decir, esta palabra fue escrita por hombres, porque no saben, no entienden, tienen un velo.
Pero en el ámbito cristiano muchos están siendo incrédulos y están estimulando a otros a la misma incredulidad, a tomar en poco la palabra de Dios. No te dejes arrastrar por estos tiempos de incredulidad, porque es un peligro para tu vida espiritual y para la vida espiritual de los que te rodean. Que no tengan influencia sobre ti estas personas. Tú busca la santidad, busca mantenerte firme en hacer la voluntad de Dios, en conocerle y entenderle, porque eso es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros como sus hijos. Son tiempos peligrosos, hermanos, y lo único que te puede apartar de la buena vida que Dios quiere darte, y no estoy hablando de una vida sin problemas, sino de una vida que a pesar de los problemas puedas tener gozo y paz, es tu incredulidad, porque todo ya está escrito aquí. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Tiempos de incredulidad, hermanos, tiempos peligrosos. No podemos ser de estos cristianos que son incrédulos. ¿Cuántas advertencias de la palabra de Dios has rechazado y por causa de ello estás viviendo cosas que Dios no quería para ti? Dios no quiere el tipo de vida que quizás estás llevando el día de hoy, sino que es el resultado de nuestra incredulidad, de las advertencias de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo incrédulo, hermanos, y las próximas generaciones se van a levantar con una deficiencia en el conocimiento de Dios, como fue en el tiempo de los jueces. Se levantó una generación que no conoce a Dios. Y si tú como padre, como madre, no estás reflejando el correcto conocimiento de Dios, tus hijos van a ser incrédulos. Los jóvenes son incrédulos. Y si no hay alguien que guíe sus pasos, van a terminar muertos. Porque el mundo está así. ¿No lo cree? ¿Cuántas veces yo le he dicho a mis hijas, no te subas ahí, te vas a caer? Bájate de ahí, te vas a caer. Así ocurren los accidentes, hazme caso, por favor. Y ya que se cae, les digo, te lo dije tantas veces. ¿Por qué te tienes que esperar hasta que te pasen las cosas para hacer caso? No seamos como los niños, hermanos. Atendamos a la palabra de Dios. Amén. No dejemos que la incredulidad tome control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y nos aparte de la buena voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por la exhortación que tú nos haces en esta tarde para no ser una generación incrédula. Queremos vivir tu palabra, hacer caso de las advertencias y recibir tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, porque a veces nuestro corazón se desvía con tantos afanes, con tantas cosas alrededor nuestro que cautivan nuestra mente, nuestro corazón, y nos quieren llevar cautivo a una vida vana que no tiene nada que ver con la vida que tú quieres darnos. Perdónanos si hemos sido incrédulos y ayúdanos a no vernos envueltos en cosas que tú no apruebas, que no te glorifican, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Guárdalos, guarda sus familias, sus pensamientos, su corazón, y que tu palabra, tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, recordándoles, enseñándoles y guiándolos a toda la verdad. No permitas, Señor, que las advertencias de tu palabra sean menospreciadas por cada uno de ellos, y que tampoco tus bendiciones, todas aquellas que tú quieres darles, se vuelvan un motivo de ignorancia, Señor. Que no ignoren todo lo bueno que tú quieres hacer con cada uno de nosotros.
Ponemos nuestras vidas en tus manos y gracias por este hermoso tiempo. Gracias por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, adorarte a través de la alabanza, de los cantos y también de nuestro corazón rendido a tu voz a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en lo que tu palabra de Dios nos dice. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por su palabra, que no se les olvide. Dile al que tienes a un lado, no se te olvide. Tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Amén. Tome su lugar un momento, hermanos. Muchas gracias.